¿Alguna vez te has preguntado si los pensamientos que vienen a tu mente podrían ser la voz de Dios? Es si te dijera que el Altísimo ha estado hablándote en lo más profundo de tu ser, pero no lo has reconocido, que en esos momentos, en los que tu corazón estaba inquieto, en esos instantes donde una decisión parecía imposible, en las noches en las que tu alma buscaba respuestas en la oscuridad, Dios te ha hablado, pero sus palabras han sido susurros en tu mente. Muchos esperan que Dios hable con estruendos, con truenos y relámpagos, con señales visibles y milagros asombrosos. Pero la verdad es que el Señor rara vez se manifiesta de esa manera. En la historia bíblica, aprendemos que Dios prefiere hablar en lo secreto, en lo sutil, en lo que parece insignificante. ¿Y si Dios ya te ha hablado antes y no lo has notado? Las Escrituras están llenas de relatos de hombres y mujeres que oyeron la voz de Dios de maneras inesperadas. Algunos en sueños, otros en pensamientos repentinos, algunos en un fuerte presentimiento que cambió el rumbo de sus vidas. El Señor habla a quienes están dispuestos a escuchar, pero el problema es que la mayoría no sabe cómo reconocer su voz. ¿Cómo podemos saber si los pensamientos que cruzan por nuestra mente vienen de Dios? En este estudio te revelaremos cómo discernir la voz de Dios en tus pensamientos y cómo diferenciarla de las voces de distracción, miedo y engaño. Pero esto es más profundo de lo que imaginas. Dios no solo habla con palabras. Su voz también se manifiesta en una sensación de paz en medio del caos, en un impulso repentino de hacer lo correcto, en un fuerte presentimiento que surge de la nada y que, cuando lo sigues, transforma tu vida. Los momentos donde Dios te habló y no te diste cuenta a lo largo de tu vida, has tenido pensamientos repentinos que parecían venir de la nada, decisiones que tomaste sin saber por qué, pero que después comprendiste que fueron las mejores. Advertencias en tu corazón que te hicieron evitar el peligro, inspiraciones que te guiaron en el momento exacto. ¿Y si esos pensamientos no fueron casualidad? Dios ha hablado a través de pensamientos desde el principio de la humanidad. La Biblia vemos casos de hombres y mujeres que fueron guiados por Dios sin escuchar una voz audible. Dios inspiró a Noé para construir el arca antes de que la lluvia llegara. Le dio a José interpretaciones de sueños que lo salvaron de la muerte. Puso en el corazón de Moisés la urgencia de liberar a su pueblo. Pero aquí viene la gran pregunta. Si Dios ya te ha hablado antes, ¿por qué no logras reconocer su voz con claridad? Porque no todas las voces en tu mente provienen de Dios. El peligro de escuchar la voz equivocada. Si Dios nos habla, también hay otras fuerzas que intentan interferir en nuestra mente. Hay voces de confusión, de duda, de mentira, de miedo. Hay pensamientos que te hacen creer que no eres suficiente, que te alejan de Dios y que siembran temor en tu corazón. En este estudio, te enseñaremos cómo identificar la diferencia entre la voz de Dios y las voces de engaño. Porque la verdad es esta: Dios te ha hablado muchas veces. El problema no es que Él guarde silencio, sino que no hemos aprendido a escuchar. Pero hoy, este estudio cambiará eso. ¿Por qué algunos pueden escuchar a Dios con más claridad que otros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una conexión más fuerte con Dios? ¿Por qué algunos dicen recibir revelaciones, mientras que otros sienten que Dios está en silencio? La clave está en la sensibilidad espiritual. Dios habla, pero necesitas entrenar tu espíritu para escucharlo. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Esto significa que no todos pueden escuchar a Dios, sino solo aquellos que afinan su oído espiritual.
¿Quieres aprender a escuchar su voz con claridad? En este estudio te daremos 3 principios clave que te ayudarán a afinar tu oído espiritual para que puedas discernir cada vez que Dios te hable. Pero antes de continuar, te pido que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo", como una señal de que deseas afinar tu oído espiritual y aprender a escuchar la voz del Señor. Dale like a este video porque cuando lo haces, YouTube lo mostrará a más personas que también necesitan esta enseñanza. Puede que haya alguien en este mismo momento clamando por una señal de Dios, y este video podría ser la respuesta que tanto espera. Miles de personas usan estos estudios como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo, y juntos estamos aprendiendo a reconocer la voz del Padre. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. El momento más importante del estudio. Dios tiene un mensaje para ti hoy. No es casualidad que estés viendo este video. En los próximos minutos aprenderás. 1. Cómo Dios ha hablado a través de pensamientos a los personajes más importantes de la Biblia. En 2. Cómo diferenciar la voz de Dios de las voces de confusión. 3. Cómo desarrollar tu sensibilidad espiritual para escuchar a Dios en el día a día. Y en la penúltima lección, revelaremos una clave poderosa que puede transformar tu vida espiritual. Presta atención. Este no es solo un video, es un llamado. Ahora sí, vamos a comenzar este poderoso estudio y a descubrir cómo el Altísimo susurra a tu mente en lo más profundo de tu ser. El susurro de Dios a Elías en el monte Horeb. 1 Reyes 19:11-12. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña». Mientras Elías estaba allí, pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso azotó la montaña. Era tan terrible que las rocas se soltaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Dios habla en el silencio, Elías había sido un profeta fuerte, valiente, un hombre que desafió a los falsos profetas y experimentó el poder de Dios de manera visible. Pero ahora lo vemos en un momento de desesperación. Huye al desierto con miedo, agotado, sintiéndose solo y sin propósito. En su angustia busca una señal de Dios. Esperaba que el Señor se manifestara con poder, con señales sobrenaturales, con un milagro que disipara todas sus dudas. Pero Dios tenía otra lección para él. Primero, vino un viento fuerte que sacudió la montaña, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto estremeció la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego abrasador se extendió por la montaña, pero Dios no estaba en el fuego. Elías estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios en actos poderosos, pero esta vez Dios decidió hablar de una manera diferente. Después del fuego, después del estruendo, vino un susurro apacible, una voz delicada, y ahí, en ese susurro estaba Dios. ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos hable de forma dramática, pero ignoramos sus susurros? Elías quería algo evidente, quería pruebas, quería algo que sacudiera su mundo. Pero Dios le enseñó que su voz no siempre viene en la tormenta, sino en el silencio. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable de manera clara, pero ignoraste los pensamientos que ponía en tu corazón? ¿Cuántas veces esperaste un milagro visible, pero no prestaste atención a la paz que Dios te daba en medio de la tormenta? Muchos buscan señales sobrenaturales para confirmar que Dios les habla.
Pero la mayoría de las veces, Dios nos habla en lo más profundo de nuestro espíritu con un susurro suave que solo los atentos pueden escuchar. Dios no solo está en los milagros, en las manifestaciones gloriosas o en las señales extraordinarias. Él también está en la quietud, en los pensamientos que nacen en nuestro corazón y en la certeza que solo su espíritu puede dar. ¿Cómo discernir la voz de Dios en los pensamientos? Si Dios susurra, si su voz es apacible y suave, ¿cómo podemos asegurarnos de que lo que sentimos proviene realmente de Él? Aquí hay 3 principios clave que nos ayudarán a reconocer la voz de Dios en nuestros pensamientos. 1. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios jamás te dirá algo que vaya en contra de lo que ya ha establecido en la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si un pensamiento te impulsa a hacer algo contrario a la Escritura, no proviene de Dios. 2. La voz de Dios trae paz, no confusión. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, su voz trae paz. Esto no significa que siempre será lo que queremos escuchar, pero incluso cuando Dios corrige, su voz trae convicción y no condenación. 3. La voz de Dios te acerca más a Él. Si un pensamiento te empuja a orar más, a buscar más a Dios, a confiar más en Él, es un fuerte indicio de que proviene del Espíritu Santo. ¿Qué hacer cuando Dios te susurra? Cuando Dios habla en tu mente, es crucial que aprendas a responder. Aquí hay 3 pasos que debes tomar cuando sientas que Dios está susurrando a tu corazón. 1. Detente y escucha. Muchas veces estamos tan ocupados con la vida, con nuestras preocupaciones y distracciones, que no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Tómate un momento para estar en quietud. 2. Confirma con su palabra. Cualquier impresión que recibas debe ser confirmada con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. 3. Obedece con fe. Cuando sientas que Dios te está guiando, confía y obedece. Muchas veces, sus direcciones parecen ilógicas al principio, pero Él ve lo que tú no puedes ver. ¿Dudas de si Dios te habla? Esto es para ti. Si alguna vez has sentido que Dios no te habla, quiero que sepas algo. Dios ya te ha hablado muchas veces. El problema no es que Él guarde silencio. El problema es que no hemos aprendido a escuchar. Dios te ha susurrado en momentos de angustia. Te ha guiado cuando pensaste que estabas solo. Te ha advertido antes de cometer errores. Te ha consolado con pensamientos de esperanza cuando creías que todo estaba perdido. Pero quizá no te diste cuenta. Hoy es el momento de afinar tu oído espiritual. Por eso, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Señor, afina mis oídos espirituales, como una señal de que deseas escuchar su voz con más claridad. Dale like a este video, porque al hacerlo, YouTube lo mostrará a más personas que también necesitan esta enseñanza. Tu acción puede ser el instrumento que Dios use para hablarle a alguien más. Miles de personas usan estos estudios como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, vamos a seguir profundizando en este estudio y a descubrir más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Samuel en la noche, aprendiendo a escuchar su voz. 1 Samuel 3, 4, 10. Entonces el Señor llamó a Samuel y él respondió:
aquí estoy. Y corrió a Elí y le dijo, aquí estoy porque me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy porque me llamaste. Pero él respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Aún Samuel no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, porque me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al niño y dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel fue y se acostó en su lugar, y el Señor vino y se detuvo allí, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero no? ¿Lo has reconocido? Samuel era solo un niño cuando Dios le habló por primera vez. Era alguien inexperto en las cosas del Espíritu, aún no sabía distinguir la voz de Dios. Así que, cuando el Señor lo llamó, pensó que era Elí, su maestro, quien lo llamaba. Esto es algo que sucede hasta el día de hoy. Dios nos habla, pero muchas veces no nos damos cuenta de que es Él. ¿Cuántas veces has sentido un pensamiento persistente en tu mente, algo que te impulsa a hacer lo correcto, pero lo ignoraste porque pensaste que era solo una idea más? ¿Cuántas veces has sentido un llamado a la oración, pero lo dejaste pasar porque creíste que era solo un impulso momentáneo? Dios habla, pero el problema no es su voz. El problema es nuestra falta de sensibilidad espiritual para reconocerlo. Samuel necesitó la guía de Elí para darse cuenta de que era Dios quien lo estaba llamando. Nosotros también necesitamos aprender a distinguir la voz del Señor en nuestra vida. ¿Cómo podemos reconocer cuando Dios nos está hablando? Aquí hay 3 principios clave que nos ayudarán a discernir cuando Dios nos está hablando en nuestra mente y corazón. 1. La voz de Dios es persistente. Dios llamó a Samuel 3 veces antes de que él entendiera lo que estaba pasando. Cuando Dios quiere hablarte, Él insistirá. Muchas veces hemos sentido un pensamiento que vuelve una y otra vez a nuestra mente. Ese pensamiento que no se va, esa sensación que sigue apareciendo, puede ser un susurro de Dios. Si un pensamiento sigue viniendo a tu corazón con fuerza y sientes que te impulsa a hacer algo bueno y correcto, es posible que Dios te esté guiando. 2. Dios habla cuando estás en quietud. Dios llamó a Samuel cuando todo estaba en silencio, en la noche, cuando su corazón podía escuchar sin distracciones. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de ruido. Nuestro corazón está saturado de información, preocupaciones y distracciones, pero Dios sigue hablando. El problema es que muchas veces estamos demasiado ocupados para escucharlo. Por eso, si quieres aprender a reconocer la voz de Dios, necesitas buscar momentos de quietud en tu vida. Apaga el ruido, apaga las distracciones. Dedica un momento a la oración en silencio, y ahí escucharás el susurro del Espíritu Santo en tu corazón. 3. La voz de Dios siempre te acerca a Él. Cuando Samuel finalmente entendió que era Dios quien lo llamaba, respondió con una frase que marcó su vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa debe ser nuestra actitud. Cada vez que sentimos que Dios nos está llamando, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer. Si un pensamiento, un impulso o una sensación te llevan a buscar más a Dios, a orar más, a confiar más en Él, es una señal de que proviene del Espíritu Santo. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a responder como Samuel y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha?
¿Qué hacer cuando sientes que Dios te está hablando? Cuando sientas un pensamiento, una idea o un impulso que crees que proviene de Dios, aquí hay 3 pasos fundamentales que debes seguir. 1. Confírmalo con su palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Todo pensamiento debe ser confirmado con la Biblia. 2. Ora y pide dirección. Si sientes que Dios te está hablando, tómate un momento para orar y pedir confirmación. 3. Obedece con fe. Cuando Dios te habla, espera que respondas. No ignores su voz. No lo pospongas. Obedece con fe y confía en su dirección. No dejes que la voz de Dios se pierda en el ruido del mundo. Dios te ha estado hablando, quizás en pequeños pensamientos, tal vez en una sensación de paz, o en una convicción interna de que necesitas cambiar algo en tu vida, pero no dejes que esa voz se pierda entre el ruido del mundo. Dios le habló a Samuel en la quietud de la noche. Le susurró en un momento de calma. Y Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy Dios quiere hablarte a ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Una acción importante para todos los que quieren escuchar a Dios con claridad. Si deseas aprender a escuchar la voz de Dios con más claridad, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a discernir la voz de Dios. Miles de personas usan estos estudios como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuando el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente, reconociendo su llamado, Éxodo 3:2-4, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él iba a ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Como reconocer cuando Dios te está llamando. Dios no solo habla con pensamientos y susurros en la mente, también usa eventos en nuestra vida para llamarnos. Moisés había huido de Egipto. Había pasado 40 años en el desierto, creyendo que su propósito había terminado. Pero Dios tenía otros planes. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, no sabía que estaba a punto de recibir el llamado más grande de su vida. Dios le habló desde el fuego y lo llamó por su nombre. Dios le mostró que tenía un propósito mayor. Dios le reveló que lo había escogido para liberar a su pueblo. Pero aquí está lo más impactante. Dios no habló hasta que Moisés decidió acercarse. Cuando el Señor vio que él iba a ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero no te has acercado? Dios llama a muchas personas, pero no todas responden. Dios usa señales en nuestra vida, usa momentos inesperados para captar nuestra atención, pero si no nos detenemos a escuchar, podemos perder el llamado. Moisés no entendió inmediatamente que era Dios quien lo llamaba. Primero vio algo fuera de lo común, luego sintió curiosidad y decidió acercarse. Fue solo en ese momento que Dios le habló. ¿Cómo saber si Dios te está llamando a algo mayor? Dios no solo nos habla para guiarnos en decisiones diarias.
también nos llama a cumplir un propósito mayor en la vida. Aquí hay 3 señales de que Dios te está llamando a algo más grande. 1. Hay situaciones que te hacen preguntarte si hay más. Moisés vivía una vida tranquila en el desierto, pero cuando vio la zarza, su curiosidad lo llevó a preguntarse qué estaba pasando. Si sientes que hay algo dentro de ti que te dice que hay más en la vida, si sientes que Dios está despertando en ti un propósito más grande, si cada vez que oras sientes que hay algo que debes hacer, es posible que Dios esté llamándote a algo mayor. 2. Dios te llama por tu nombre. Dios no solo llamó a Moisés, Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Cuando Dios te llama, Él lo hace de manera personal. No es un pensamiento vago, no es una idea genérica, es una convicción profunda que resuena en tu interior. Dios te conoce, sabe quién eres, sabe lo que puso en ti, y cuando te llama, lo hace con un propósito específico. 3. Dios te muestra un propósito que parece demasiado grande para ti. Cuando Dios le dijo a Moisés que lo había elegido para liberar a su pueblo, su reacción fue de duda. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Éxodo 3:11. Cuando Dios te llama a algo grande, es normal que sientas que no eres suficiente, es normal que pienses que no tienes la capacidad, pero aquí está el secreto. Dios no te llama porque seas capaz. Te llama porque Él es capaz. No depende de tu fuerza, no depende de tu talento, no depende de lo que tú crees que puedes hacer, depende de lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Cuántas veces has dudado cuando Dios te ha llamado? Dios le habló claramente a Moisés, pero Moisés tenía miedo. Le dio excusas a Dios. Le dijo que no era bueno hablando. Le dijo que la gente no lo creería. Dios no lo eligió por su capacidad. Lo eligió porque lo conocía y tenía un plan para él. Dios también te ha estado llamando. Tal vez no a liberar una nación, pero sí a algo importante en su reino. Puede que Dios te esté llamando a tomar una decisión importante. Ayudar a alguien en necesidad, iniciar un nuevo camino en tu vida, aumentar tu compromiso con Él. Pero cada vez que sientes el llamado, la duda viene a tu mente. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios te está llamando? Si sientes que Dios te está llamando a algo mayor, aquí hay 3 pasos esenciales. 1. No ignorar la señal. Si Moisés hubiera ignorado la zarza ardiendo, nunca habría recibido su llamado. Dios usa circunstancias en tu vida para hablarte. Personas, momentos, oportunidades, pensamientos persistentes. Presta atención. 2. Responder. Con disponibilidad. Cuando Moisés entendió que era Dios quien lo llamaba, respondió con una simple frase: «Heme aquí». Esa frase significa: estoy disponible, estoy listo para escuchar. Cuando Dios te llama, Él no espera perfección, solo disponibilidad. 3. Confiar en que Dios te dará lo que necesitas. Moisés tenía miedo, no se sentía preparado, pensaba que no era el indicado, pero Dios le dio lo que necesitaba, le dio palabras, le dio señales, le dio respaldo. Dios nunca te llamará sin equiparte para la tarea. Hoy Dios te está llamando. ¿Responderás? Tal vez no sea en una zarza ardiente, tal vez sea en una inquietud en tu corazón, tal vez sea en un pensamiento persistente que no puedes ignorar. Pero Dios te está llamando. La pregunta es, ¿responderás? Moisés tenía excusas, pero Dios no buscaba excusas, buscaba un corazón dispuesto. Hoy, Dios está llamando corazones dispuestos. Una acción importante para los que sienten que Dios los está llamando. Si sientes que Dios te está llamando, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: «Heme aquí, Señor». Dale like a este video para que más personas puedan
recibir esta enseñanza y aprender a reconocer el llamado de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Jonás y él trató de huir, ¿ignoras la voz de Dios? Jonás 1:1-3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Pagó su pasaje y subió en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está hablando, pero tratas de ignorar su voz? Dios le habló a Jonás con claridad. No hubo un susurro, no fue un pensamiento vago. Fue una instrucción directa. Levántate y ve a Nínive. Pero en lugar de obedecer, Jonás hizo lo contrario. En vez de dirigirse a Nínive, trató de huir de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero has tratado de ignorarlo? Tal vez Dios ha puesto en tu corazón algo que debes hacer. Tal vez ha susurrado a tu mente una dirección clara, pero en lugar de obedecer, has encontrado excusas para posponerlo. Jonás pensó que podía huir de Dios. Pensó que si ignoraba la voz del Señor, todo seguiría igual. Pero la realidad es que cuando Dios te llama, su voz no desaparece solo porque la ignores. ¿Por qué Jonás trató de huir? Las excusas que nos impiden obedecer. Jonás no quiso obedecer, pero no porque no escuchara a Dios, sino porque no le gustaba lo que Dios le pedía. Aquí hay 3 razones por las que a veces ignoramos la voz de Dios. 1. El miedo al compromiso. Obedecer a Dios significa rendirse completamente a su voluntad. Jonás sabía que ir a Nínive significaba un gran desafío. Muchas veces, cuando Dios nos habla, nos resistimos porque sabemos que su llamado implica sacrificio. 2. El orgullo y el juicio. Jonás no solo tenía miedo, no quería que Nínive recibiera misericordia. Los ninivitas eran crueles y Jonás no creía que merecieran el perdón de Dios. Quería que fueran castigados, no salvados. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero hemos resistido su voz porque no queríamos hacer lo que nos pedía? ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios a perdonar, pero hemos endurecido nuestro corazón? Jonás no quiso ir porque no le gustaba el plan de Dios. 3. La idea errónea de que podemos huir de Dios. Jonás pensó que podía alejarse de la presencia de Dios. Tomó un barco, viajó en dirección contraria, creyó que si escapaba, Dios encontraría a alguien más. Pero aquí está la verdad. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no puedes huir de Él. Podemos ignorar su voz, podemos posponer su llamado, podemos tratar de distraernos con otras cosas, pero Dios no cambia de opinión sobre su propósito. Para nosotros, cuando Dios te habla y no obedeces, su voz sigue persiguiéndote. Jonás pensó que había escapado. Se sintió aliviado cuando abordó el barco. Pero entonces vino la tormenta. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco se partiría. Jonás 1:4. Cuando Dios te llama y decides ignorarlo, su voz no desaparece. Tal vez no sea una tormenta en el mar. Tal vez sea una inquietud en tu espíritu, tal vez sea una sensación constante de que estás en el camino equivocado. Pero Dios no dejará de llamarte. ¿Cómo responder a Dios cuando te ha estado llamando?
Si has sentido que Dios te ha hablado, pero lo has ignorado o pospuesto, hoy es el momento de responder. Aquí hay 3 pasos esenciales para volver a la dirección de Dios. 1. Reconocer que no puedes huir de Dios. Jonás intentó huir, pero Dios lo encontró. No podemos escapar del propósito de Dios. Si sientes que has estado evitando su llamado, es momento de reconocerlo y rendirte a Él. 2. Arrepentirte y volver a Dios. Después de ser tragado por el gran pez, Jonás oró: «Desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste». Jonás 2:2. Jonás tuvo que llegar a lo más bajo para entender que no podía huir de Dios. No esperes a estar en crisis para responder al llamado del Señor. Hoy es el momento de decir: «Señor, aquí estoy. Quiero obedecer tu voz». 3. Obedecer, aunque no lo entiendas. Cuando Jonás finalmente obedeció y predicó en Nínive, algo increíble ocurrió. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:5. Dios había planeado algo más grande de lo que Jonás podía imaginar. A veces no entendemos por qué Dios nos llama a hacer ciertas cosas, pero cuando obedecemos, Él siempre obra para bien. Dios te ha estado llamando. ¿Seguirás huyendo o responderás? Jonás intentó huir, pero Dios lo persiguió con su amor. Hoy Dios está llamándote a ti. Tal vez te ha estado guiando a un cambio. Tal vez ha puesto un pensamiento en tu corazón que sigues ignorando. Tal vez hay algo que sabes que debes hacer, pero has estado posponiéndolo. No sigas huyendo. No sigas ignorando su voz. Dios tiene un propósito mayor para ti. Una acción importante para todos los que quieren dejar de huir de Dios. Si sientes que Dios te ha estado llamando y hoy decides responder, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: «Señor, dejo de huir y quiero obedecer tu voz». Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer el llamado de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Elías en su momento de crisis, escuchando a Dios en la soledad, Primera Reyes 19:3-4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». ¿Has sentido que estás solo y que Dios no te habla? Elías era un profeta valiente. Había enfrentado a 450 profetas de Baal y había visto fuego descender del cielo. Había orado y la lluvia volvió después de 3 años de sequía. Había sido testigo del poder de Dios como pocos. Pero ahora estaba solo. Huyó al desierto deprimido, sintiéndose inútil y sin propósito. Creía que su misión había terminado. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas veces has creído que Dios ha dejado de hablarte? ¿Cuántas veces te has sentido solo, sin dirección, sin esperanza? Dios no había abandonado a Elías, pero Elías estaba tan consumido por el miedo y la desesperación que no podía escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te habla, aunque no te des cuenta,
Elías creía que estaba solo, pero Dios estaba con él todo el tiempo. Mientras dormía bajo el árbol, Dios envió un ángel con comida y agua. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Elías no pidió comida, no clamó por ayuda, no pidió que Dios hablara. Pero Dios lo hizo de todas formas. Cuando crees que Dios guarda silencio, Él sigue obrando en tu vida. Cuando piensas que no hay respuesta, Dios ya está preparando el siguiente paso. Elías comió y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y ahí Dios le habló. ¿Cómo podemos escuchar a Dios en nuestros momentos de crisis? A veces, la desesperación y la ansiedad nos impiden escuchar la voz de Dios. Estamos tan ocupados con el miedo que no percibimos sus susurros. Aquí hay 3 formas de aprender a escuchar a Dios en los momentos de crisis. 1. Buscar su presencia en vez de buscar soluciones humanas. Elías corrió al desierto en busca de escape, pero Dios no lo dejó solo. Cuando enfrentamos problemas, es fácil buscar soluciones humanas. Intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Intentamos huir de la situación, pero la respuesta está en la presencia de Dios. 2. Permanecer en quietud para escuchar su susurro. Cuando Elías llegó al monte Horeb, Dios no le habló en el viento fuerte, Dios no le habló en el terremoto, Dios no le habló en el fuego, Dios le habló en un susurro apacible. Muchas veces queremos que Dios nos hable con señales claras, con milagros visibles, pero Dios muchas veces habla en lo más profundo de nuestro espíritu, en la quietud del alma. Si quieres escuchar a Dios, necesitas buscar momentos de calma y oración. 3. Entender que Dios sigue teniendo un propósito para ti. Elías pensó que su ministerio había terminado. Pensó que no quedaba esperanza. Pero Dios le dio una nueva misión. Ve, regresa por el camino que viniste. Primero Reyes 19:15. Dios no había terminado con Elías, y Dios tampoco ha terminado contigo. ¿Has pensado que Dios te ha olvidado? Esta palabra es para ti. Si alguna vez has sentido que Dios no te habla, si has pensado que estás solo, si has creído que tu propósito ha terminado, Dios quiere decirte algo hoy. Él nunca te ha abandonado. Él sigue teniendo un propósito para tu vida. Él sigue hablándote, aunque no te des cuenta. Lo que necesitas hacer es acercarte a Él y afinar tu oído espiritual. ¿Cómo puedes volver a escuchar a Dios si has sentido que está en silencio? Aquí hay 3 pasos prácticos que puedes tomar para volver a escuchar la voz de Dios en tu vida. 1. Aparta tiempo para estar a solas con Él. Elías tuvo que viajar 40 días hasta el monte Horeb para estar en la presencia de Dios. A veces necesitamos apartarnos del ruido, apagar las distracciones, poner nuestro corazón en sintonía con Dios. Dios te ha estado hablando, pero necesitas detenerte y escucharlo. 2. Busca su voz en la palabra. Dios siempre habla a través de la Biblia. Si sientes que Dios no te está hablando, abre su palabra. En ella encontrarás dirección, consuelo y respuestas. Dios nunca está en silencio cuando tienes su palabra abierta. 3. Recuerda que Dios te habla para prepararte, no para desecharte. Elías pensó que Dios lo había terminado, pero Dios le dio una nueva misión. Dios nunca deja de trabajar en tu vida. Si sientes que Dios está en silencio, es porque Él está preparándote para algo nuevo. No te desesperes, no pienses que Él te ha olvidado. Dios está obrando en ti. Dios te está hablando hoy. ¿Escarás su voz? Dios le habló a Elías cuando él pensaba que todo había terminado. Dios le susurró cuando él sentía que ya no tenía propósito. Hoy, Dios está hablándote a ti, tal vez no en un fuego, tal vez no en un viento fuerte, pero sí en un susurro dentro de tu espíritu.
La pregunta es, ¿responderás? Una acción importante para todos los que quieren escuchar a Dios con más claridad. Si hoy decides abrir tu corazón para escuchar la voz de Dios, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios, Señor, afina mis oídos espirituales. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a discernir la voz de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuando el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Gideón, escuchando a Dios en medio de la duda. Jueces 6, 12, 16. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente». Pero Gedeón le respondió, «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas». Entonces el Señor lo miró y le dijo, «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Pero Gedeón le respondió, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». Y el Señor le dijo, «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero has dudado de su llamado? Dios le habló a Gedeón en un momento de crisis. Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. El pueblo vivía con miedo, escondiéndose en cuevas. Y en medio de esa situación, Dios le habló a Gedeón y lo llamó hombre fuerte y valiente. Pero en vez de aceptar el llamado, Gedeón dudó. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Yo soy el más débil de mi familia. ¿Cómo voy a liberar a Israel? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que Dios te ha hablado, pero has dudado de que realmente sea su voz? ¿Has sentido que Dios te ha llamado a hacer algo, pero crees que no eres lo suficientemente bueno para hacerlo? Si has dudado del llamado de Dios en tu vida, esta palabra es para ti. ¿Por qué dudamos cuando Dios nos habla? Gedeón tenía 3 razones para dudar. 1. La situación que vivía lo hacía sentir abandonado. Gedeón vio el sufrimiento de su pueblo y pensó, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo? A veces, cuando las cosas no van bien, pensamos que Dios nos ha abandonado, pero la verdad es que Dios sigue obrando, aunque no podamos verlo. 2. Se sentía débil y sin capacidad. Cuando Dios le dijo que lo había escogido, Gedeón respondió, «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre y yo soy el menor». Muchos creen que Dios solo usa a los más fuertes y preparados. Pero Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Si Dios te ha puesto un propósito en el corazón, Él mismo te dará la fuerza para cumplirlo. 3. Necesitaba una señal para creer. A pesar de que Dios ya le había hablado, Gedeón pidió una señal. Si realmente eres tú quien me habla, dame una prueba. Dios, en su misericordia, le dio las señales que pidió. Pero aquí está la verdad. Dios no quiere que dependamos de señales para creer en Él. Quiere que aprendamos a confiar en su voz. ¿Qué hacer cuando dudas de que Dios te esté hablando? Si alguna vez has sentido que Dios te habla, pero dudas de su voz, aquí hay 3 pasos para fortalecer tu fe y reconocer su llamado. 1.
Recuerda que Dios ve en ti más de lo que tú ves. Cuando Dios miró a Gedeón, no lo llamó débil ni temeroso. Lo llamó hombre fuerte y valiente. Dios no te ve como el mundo te ve. Él no te ve como tú te ves. Él te ve con el propósito para el cual te creó. Si Dios te ha llamado, es porque sabe que con Él eres capaz. 2. No te fijes en tus limitaciones, sino en la fuerza de Dios. Gedeón miraba su debilidad. Dios miraba su propósito. Si Dios te ha puesto en el corazón a hacer algo, deja de mirar tus limitaciones y empieza a mirar su poder. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. 3. Dios estará contigo en cada paso. Dios no le dijo a Gedeón, ve y lucha solo. Le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Cuando Dios te llama, Él mismo va contigo. No tienes que enfrentar el desafío solo. Dios camina a tu lado en cada paso. ¿Has dudado de que Dios te esté hablando? Esta palabra es para ti. Si has sentido que Dios te ha hablado, pero has dudado, si has sentido que Dios te ha llamado a algo, pero piensas que no eres suficiente, si has estado esperando una señal para confirmar lo que ya sabes en tu corazón, Dios te está diciendo hoy, yo estaré contigo, no temas, tú eres más fuerte de lo que crees. Es tiempo de dejar de dudar y empezar a confiar en su voz. ¿Cómo puedes aceptar el llamado de Dios sin dudar? Si hoy decides confiar en la voz de Dios y dejar la duda atrás, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios, Señor, confío en tu voz y en tu llamado. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer la voz de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a José en sueños, reconociendo su voz en las revelaciones espirituales, Génesis 37:5-9, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Has sentido que Dios te habla a través de sueños o impresiones profundas? Dios le habló a José a través de sueños, le mostró su destino, le reveló que, aunque en ese momento era solo un joven, sin importancia, un día llegaría a ser un líder que salvaría a muchos. Pero cuando compartió su sueño, sus hermanos lo rechazaron, se burlaron de él, lo despreciaron, lo vendieron como esclavo para asegurarse de que su sueño nunca se hiciera realidad. ¿Cuántas veces Dios ha puesto un propósito en tu corazón, pero las personas a tu alrededor no lo han entendido? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te habla en lo profundo de tu espíritu, pero el mundo trata de apagar lo que Dios te ha mostrado? Si Dios ha hablado a tu vida y has enfrentado oposición, este mensaje es para ti. Dios usa sueños y revelaciones para mostrarnos su propósito. Dios ha hablado a muchas personas a través de sueños y revelaciones espirituales.
A Abraham le mostró su descendencia como las estrellas. A Jacob le reveló la escalera celestial. A José le dio un sueño que marcó su destino. A Daniel le reveló los secretos de los reyes. A los magos de Oriente les avisó en sueños que no volvieran a Herodes. Dios sigue hablando hoy, pero el problema es que muchas veces ignoramos sus señales. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios o es solo un pensamiento aleatorio? Aquí hay 3 señales de que un sueño o revelación viene de Dios. 1. El mensaje es claro y tiene propósito. Los sueños de Dios no son simples imágenes sin sentido. Siempre tienen un mensaje profundo y un propósito divino. José no solo soñó con espigas y estrellas. Dios le estaba mostrando su destino. Si Dios te ha dado un sueño, pregunta cuál es el mensaje detrás de él. 2. El sueño se repite o deja una impresión fuerte. Cuando un sueño viene de Dios, no se olvida fácilmente. A veces se repite o deja una marca profunda en el corazón. José tuvo 2 sueños con el mismo mensaje. Faraón tuvo 2 sueños sobre la hambruna. Dios confirma su palabra a través de repeticiones o fuertes impresiones en el espíritu. 3. El tiempo confirma lo que Dios mostró. José tuvo su sueño cuando era solo un joven. Pasaron años de pruebas, rechazo y sufrimiento antes de que viera su sueño cumplido. Cuando Dios habla, su palabra no regresa vacía. Si un sueño viene de Dios, el tiempo lo confirmará. ¿Cómo responder cuando Dios te habla a través de un sueño? Si has tenido un sueño o una revelación y crees que viene de Dios, aquí hay 3 pasos fundamentales que debes seguir. 1. Oren para discernir el significado. No todos los sueños tienen un significado espiritual. Por eso, lo primero que debes hacer es orar y pedir dirección a Dios. José entendió sus sueños con el tiempo. Daniel oró y recibió interpretación. Los profetas recibieron revelación a través del Espíritu Santo. Si Dios te ha hablado, pídele entendimiento. 2. Guarda el sueño en tu corazón hasta que sea el momento de hablar. Cuando José contó su sueño, sus hermanos lo odiaron. A veces, Dios nos muestra algo que todavía no es el momento de compartir. No todos entenderán lo que Dios te ha mostrado. Por eso, es importante saber cuándo hablar y cuándo callar. María, la madre de Jesús, guardaba en su corazón las palabras proféticas sobre su hijo. Cuando Dios te habla, medita en su mensaje y espera su tiempo perfecto. 3. No dudes aunque las circunstancias parezcan opuestas después del sueño. José no fue promovido inmediatamente. En lugar de eso, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Pero Dios no se había olvidado de él. Si Dios te ha mostrado un propósito, si Dios ha hablado a tu corazón, si tienes una visión que aún no se ha cumplido, no te desanimes. El enemigo intentará hacerte dudar. Las circunstancias pueden parecer contrarias, pero si Dios habló, su palabra se cumplirá. Dios te ha hablado a través de un sueño o una impresión profunda. Esta palabra es para ti. Si has sentido que Dios te ha mostrado algo en sueños, si tienes una revelación en tu espíritu que no puedes ignorar, si hay algo en tu corazón que sabes que Dios te ha dicho, pero aún no se cumple, Dios te dice, hoy, confía en mi tiempo. No dudes de lo que te mostré. Estoy obrando aunque no lo veas. El tiempo confirmará su palabra. Una acción importante para todos los que han sentido que Dios les habla en sueños. Si alguna vez has sentido que Dios te ha hablado en un sueño o en una impresión profunda, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios,
Señor, confío en lo que me has mostrado. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer la voz de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Daniel, escuchando su voz en visiones y revelaciones. Daniel 2:19-22. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de la noche, y Daniel bendijo al Dios del cielo, y dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Has recibido una visión o una revelación espiritual y no sabes qué significa. Dios habló a Daniel en sueños y visiones. Le reveló misterios ocultos, sueños de reyes y eventos futuros. Pero aquí está lo más importante. Daniel no dependía de sus propias interpretaciones. Cada vez que Dios le mostraba algo, oraba y buscaba confirmación en su presencia. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha mostrado algo, pero no entiendes su significado? Has recibido una impresión en tu espíritu, un sueño o una visión, pero no sabes cómo interpretarlo. Si Dios ha estado hablándote de maneras que no comprendes, este mensaje es para ti. Dios habla a través de visiones, pero necesitamos su espíritu para entenderlas. Dios sigue hablando hoy, pero muchos reciben revelaciones y no saben qué hacer con ellas. Daniel tenía el don de interpretación, pero no confiaba en su propia capacidad. Antes de explicar el sueño de Nabucodonosor, oró y buscó la respuesta en Dios. Si Dios te ha mostrado algo, si has tenido una visión, si has sentido que Él te habla a través de imágenes espirituales, no confíes en tu propia interpretación. Busca en su presencia el significado real. ¿Cómo saber si una visión o revelación viene de Dios? Aquí hay 3 señales claras de que una visión proviene del Señor. 1. La visión glorifica a Dios y no al hombre. Cuando Dios habla, su mensaje apunta a su gloria. No es para exaltar al hombre, no es para alimentar el ego. Las visiones de Daniel siempre glorificaban a Dios y su poder. Si una visión solo busca engrandecer a una persona, si el mensaje apunta más a logros humanos que a Dios, es posible que no venga del Espíritu Santo. 2. El mensaje se confirma con la palabra y el tiempo. Dios no se contradice. Si una visión viene de Dios, siempre estará alineada con su palabra. Daniel recibió visiones sobre reinos que vendrían. Las profecías se cumplieron con exactitud. Cuando Dios habla, su palabra se confirma en el tiempo. Si has recibido una visión, espera, observa y pide confirmación. 3. La visión impacta tu espíritu y no se olvida fácilmente. Las visiones de Dios no son simples pensamientos pasajeros, marcan el alma, dejan una impresión profunda en el espíritu. Daniel quedó tan impactado por algunas visiones que enfermó físicamente. Si Dios te ha hablado, si algo en tu espíritu no te deja en paz, si un mensaje sigue resonando en tu corazón,
Es posible que sea una revelación de Dios. ¿Qué hacer cuando Dios te muestra algo que no entiendes? Si has recibido una visión o revelación y no sabes qué significa, aquí hay 3 pasos esenciales que debes seguir. 1. Ora y pide discernimiento. Daniel no se apresuró a interpretar los sueños del rey. Buscó a Dios primero. Si Dios te ha mostrado algo, ora antes de asumir su significado. La interpretación no viene de la mente humana, viene del Espíritu Santo. 2. Espera confirmación. Cuando Dios habla, Él confirma su palabra. Daniel recibió múltiples visiones sobre los mismos eventos. Dios le mostró el futuro de diferentes maneras hasta que lo entendió. Si crees que Dios te ha hablado, espera su confirmación en su palabra y en el tiempo. 3. Comparte la visión. Solo cuando sea el momento correcto, Daniel no siempre reveló todo lo que veía. Guardó algunas visiones hasta que Dios le dio permiso para compartirlas. Si Dios te ha mostrado algo, no siempre es para hablarlo de inmediato. Espera su tiempo perfecto. Dios te ha mostrado algo y no sabes qué hacer. Esta palabra es para ti. Si has recibido una visión, si sientes que Dios te ha hablado de manera profunda, si tienes en tu corazón un mensaje que no comprendes del todo, Dios te dice hoy, no temas, yo te revelaré lo que necesitas saber en mi tiempo perfecto. Espera en Él. Busca su presencia. No te apresures a interpretar lo que no entiendes. Dios aclarará lo que ha comenzado en tu espíritu. Una acción importante para todos los que han recibido una visión o revelación espiritual. Si alguna vez has sentido que Dios te ha hablado en visiones o revelaciones, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios, Señor, muéstrame el significado de lo que me has revelado. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer la voz de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Pablo, escuchando su voz en momentos de transformación, Hechos 9, 3, 6, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Has sentido que Dios te habla en momentos que marcan un antes y un después en tu vida? Dios le habló a Pablo en un momento de confrontación y transformación. Era un perseguidor de cristianos. Estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios. Pero Dios interrumpió su camino y le habló directamente. Lo detuvo con una luz del cielo. Le hizo caer al suelo. Le habló con claridad. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces Dios ha interrumpido tu vida para llamarte? ¿Has sentido que Dios te ha hablado en momentos donde todo cambia? Te ha confrontado con su verdad y te ha mostrado que debes tomar otro camino. Si has sentido que Dios te está llamando a un cambio, esta palabra es para ti. Dios habla en momentos de transformación radical. Dios le habló a Pablo cuando él menos lo esperaba. No fue en una oración,
No fue en un sueño, fue en un momento de crisis espiritual. Jesús le habló con claridad y le hizo una pregunta que cambió su vida. ¿Por qué me persigues? Dios sigue hablando hoy de la misma manera. Cuando estamos en caminos equivocados, cuando necesitamos ser confrontados con su verdad, cuando llega el momento de un cambio radical, Dios interrumpe nuestros planes y nos llama a algo mayor. ¿Cómo? Saber si Dios te está hablando para transformar tu vida. Aquí hay 3 señales claras de que Dios te está llamando a una transformación profunda. 1. Dios te detiene en seco. Pablo iba en su camino con un plan claro, pero Dios lo derribó con su presencia. A veces Dios nos permite enfrentar momentos de crisis, no para destruirnos, sino para despertarnos. Si sientes que tu vida ha sido interrumpida, si algo ha cambiado de repente y te sientes perdido, Dios podría estar llamándote a un nuevo camino. 2. Su voz te confronta, pero también te llama con amor. Jesús no solo le preguntó a Pablo por qué lo perseguía, también le dio instrucciones claras de qué hacer. Cuando Dios nos habla, no solo nos muestra en qué hemos fallado, sino que nos guía hacia el propósito correcto. Si sientes que Dios te ha estado mostrando algo, si su voz te ha confrontado, escucha con atención, porque también te está dando un nuevo llamado. 3. El mensaje de Dios no solo cambia tu vida, sino también la de otros. Cuando Pablo escuchó a Jesús, su vida cambió completamente. De perseguidor pasó a ser un apóstol, de enemigo de la fe pasó a ser un líder espiritual, de hombre orgulloso pasó a ser un siervo de Cristo. Si Dios te está llamando a un cambio, no es solo para ti, es porque a través de ti quiere impactar a otros. ¿Qué hacer cuando Dios te habla y te llama a un nuevo camino? Si has sentido que Dios está llamándote a un cambio profundo en tu vida, aquí hay 3 pasos esenciales que debes seguir. 1. Reconocer su voz y su llamado. Pablo no discutió con Jesús. No intentó justificar su camino. Cuando escuchó la voz, su única respuesta fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si Dios te ha estado llamando, no resistas su voz, no pongas excusas, ríndete y dile: Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. 2. Obedecer, aunque no veas el camino claro. Jesús no le dio a Pablo todos los detalles de su futuro, solo le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios no siempre nos muestra todo el camino de inmediato, pero espera que demos el primer paso en fe. Si Dios te ha estado llamando, si ha puesto un nuevo propósito en tu vida, da el primer paso y confía en que Él te mostrará el resto en su tiempo. 3. Permite que Dios cambie tu vida y te use para su gloria. Después de su encuentro con Jesús, Pablo pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber. Fue un tiempo de transformación profunda. Pero cuando Dios restauró su vista, cuando recibió el Espíritu Santo, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Si Dios te ha estado llamando a un cambio, no temas. Él no solo quiere cambiar tu vida, quiere usarte para transformar a otros. Sabes que Dios te está hablando, pero te cuesta tomar una decisión. Esta palabra es para ti. Si has sentido que Dios te está llamando, si sabes en tu corazón que Él te está mostrando un nuevo camino, si su voz te ha estado hablando y aún dudas en obedecer, Dios te dice hoy: no resistas mi llamado, confía en mí. Yo tengo planes más grandes de los que puedes imaginar. Este es tu momento de responder a su voz. Una acción importante para todos los que han sentido el llamado de Dios a un cambio. Si has sentido que Dios te está llamando a algo nuevo, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: Señor, estoy listo para seguir tu llamado. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer la voz de Dios. Aquí
Somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios habló a Juan en el Apocalipsis, escuchando su voz en revelaciones finales, Apocalipsis 1, 10, 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Has sentido que Dios te habla sobre el futuro y te muestra lo que viene? Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, aislado, lejos de su comunidad, sin poder predicar libremente. Pero en ese momento de soledad, Dios le habló con una revelación poderosa. Le mostró lo que estaba por venir. Le habló con una voz fuerte y clara. Le dio un mensaje para las iglesias y para toda la humanidad. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla sobre cosas futuras? ¿Has sentido en tu corazón que el Señor te muestra algo que aún no ha sucedido? ¿Te ha revelado algo en que debes compartir con otros? Si has sentido que Dios te habla sobre el futuro, este mensaje es para ti. Dios revela su plan a los que están dispuestos a escuchar. Dios no guarda secretos de sus hijos, porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Cuando Dios está a punto de hacer algo, Él primero lo revela a su pueblo. Así como habló a Juan en el Apocalipsis, Dios sigue mostrando su voluntad a través de su Espíritu, pero no todos están dispuestos a escuchar. ¿Cómo saber si Dios te está hablando sobre el futuro? Aquí hay 3 señales claras de que Dios te está revelando algo importante. 1. Su mensaje es claro y contundente. Dios no habla con confusión. Cuando revela algo, lo hace con propósito. Juan escuchó una voz fuerte como trompeta. Dios le dejó claro lo que debía escribir y compartir. Si Dios te ha hablado, el mensaje será claro y dejará una marca en tu corazón. 2. Su revelación no solo es para ti, sino para otros. Dios no solo le habló a Juan para su propia edificación, le dio un mensaje para las iglesias. Cuando Dios te habla, a menudo no es solo para ti, sino para bendecir a otros. Si Dios te ha mostrado algo, pregúntale si es un mensaje que debes compartir. 3. La revelación se confirma con su palabra. Dios no contradice su palabra. Si Él te ha mostrado algo, debes comparar esa revelación con la Biblia. Todo lo que Juan vio en el Apocalipsis estaba alineado con las profecías del Antiguo Testamento. Dios siempre confirma su mensaje. Si sientes que Dios te ha hablado, busca confirmación en la Escritura y en la oración. ¿Qué hacer cuando Dios te habla sobre el futuro? Si Dios te ha revelado algo sobre lo que viene, aquí hay 3 pasos fundamentales que debes seguir. 1. Escucha atentamente y guarda el mensaje en tu corazón. Juan estaba en el Espíritu cuando Dios le habló. Si Dios te ha mostrado algo, pasa tiempo en oración para entenderlo mejor. No apresures una interpretación. No compartas sin antes buscar confirmación. Medita en lo que Dios te ha mostrado. Escribe la revelación y busca dirección. Dios le dijo a Juan: escribe en un libro lo que ves. Si Dios te ha hablado, anota lo que ha puesto en tu corazón. Escribir te ayuda a recordar. Te permite analizar el mensaje con claridad
y con el tiempo verás cómo se cumple su palabra. Comparte el mensaje, solo cuando Dios te lo indique. Dios le dio a Juan un tiempo específico para compartir la revelación. Si Dios te ha mostrado algo sobre el futuro, espera su momento perfecto para hablar. A veces, Dios nos muestra cosas para prepararnos en oración. Otras veces, nos habla para advertir a otros. Busca su dirección antes de compartir lo que has recibido. Has recibido una revelación sobre el futuro. Esta palabra es para ti. Si Dios ha puesto en tu corazón un mensaje sobre lo que viene, si has sentido que el Espíritu te ha hablado de eventos futuros, si tienes una carga en tu alma por lo que Dios te ha mostrado, no temas, no ignores su voz, no dudes de lo que Dios te ha revelado. Pídele dirección y confía en que Él te mostrará su propósito. Una acción importante para todos los que han recibido una revelación de Dios. Si alguna vez has sentido que Dios te ha mostrado algo sobre el futuro, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: Señor, guíame en lo que me has revelado. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer la voz de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, sigamos profundizando en este estudio y descubramos más sobre cómo Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Cierre y llamado a la acción. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy has descubierto cómo Dios te habla. ¿Estás listo para escucharlo? Durante todo este estudio hemos recorrido la Biblia descubriendo las maneras en que Dios habla a su pueblo. Le habló a Elías en un susurro en el monte Horeb. Llamó a Samuel en la noche y le enseñó a escuchar. Dio sueños a José que revelaron su destino. Habló a Moisés en la zarza ardiente y lo llamó a liberar a su pueblo. Advirtió a Jonás, aunque él trató de huir. Confrontó a Pablo en su camino a Damasco y transformó su vida. Le mostró a Juan la revelación del fin de los tiempos, pero la pregunta final es: ¿y a ti? ¿Dios te ha estado hablando? ¿Has sentido su voz en pensamientos, en sueños, en revelaciones o en momentos de crisis? ¿Cómo has respondido? ¿Has prestado atención a su voz o la has ignorado? La clave para escuchar a Dios no es solo reconocer su voz, sino obedecerla. Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No basta con escuchar. Hay que seguir su voz. Muchos oyen a Dios, muchos sienten su dirección, pero pocos realmente lo siguen. Hoy es el momento de tomar una decisión. Si Dios ha estado hablándote, si has sentido su llamado, si su voz ha resonado en tu espíritu, no dejes que su mensaje se quede en el olvido. ¿Qué hacer ahora que sabes cómo Dios te habla? Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha despertado algo en tu corazón. Aquí hay 3 pasos esenciales que debes tomar después de este estudio. 1. Pon en práctica lo que has aprendido. No dejes que esta enseñanza sea solo un conocimiento más. Empieza a buscar momentos de silencio para escuchar a Dios. Afina tu oído espiritual a sus susurros. Pon en práctica lo que Él te ha mostrado. Dios sigue hablando, pero tú decides si escuchas. Pide a Dios que te ayude a discernir su voz con más claridad. Si hay algo que todavía no entiendes, si sientes que Dios te habla, pero no logras interpretar su mensaje, pídele dirección. Él es fiel para guiarte y mostrarte lo que necesitas saber en su tiempo perfecto.
Comparte este mensaje con otros que necesitan escuchar a Dios. ¿Conoces a alguien que ha estado buscando respuestas? ¿Alguien que necesita saber que Dios todavía habla hoy? No guardes esta enseñanza solo para ti, compártela. Háblale a otros sobre lo que has aprendido, porque cuando compartimos la palabra, Dios usa nuestras vidas para hablar a otros. ¿Quieres comprometerte a escuchar la voz de Dios? Esta palabra es para ti. Si has sentido que Dios te ha estado hablando, si has entendido algo nuevo en este estudio, si sientes en tu corazón que Dios te ha llamado a algo mayor, Dios te dice hoy: no temas, yo te guiaré. Mi voz te dirigirá por el camino correcto. Este es tu momento de rendirte a su voluntad. Una acción importante para todos los que quieren escuchar a Dios más claramente. Si hoy decides abrir tu corazón para escuchar a Dios con más claridad, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: Señor, afina mis oídos espirituales, quiero escuchar tu voz y obedecerla. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza y aprender a reconocer la voz de Dios. Aquí somos una comunidad de fe, una familia en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que te comunicas con Dios. Después de este estudio, serás capaz de discernir cuándo el Señor te está hablando en pensamientos y susurros, y sabrás cómo responder a su llamado. Ahora sí, antes de terminar, quiero invitarte a ver el próximo estudio, donde hablaremos sobre otra revelación poderosa de la palabra. No te vayas sin ver lo que Dios tiene preparado para ti. Dios te bendiga.